Hola, buenas noches. Vamos a ver ahora todo lo relacionado a el proceso de elaborar los mapas de riesgos. Los mapas de riesgos son una técnica muy importante, muy interesante, que se llevan a cabo para poder identificar cuáles son las áreas, los sitios potenciales de riesgo dentro de una empresa, considerando el layout de la misma. Por lo tanto, esta es una técnica harto interesante que pues nosotros debemos conocer y que nos debe ayudar para desarrollar nuestro proceso productivo en general. El objetivo de desarrollar un mapa de riesgos es localizar los objetos, entiéndase maquinaria, equipo, instalaciones en general, que son generadores de riesgo y que existen en un proceso productivo que pueden provocar accidentes de graves consecuencias. Luego, el definir cuáles son los riesgos, las amenazas y peligros presentes en la industria. El evaluar las zonas de riesgo y peligros en relación a los objetos amenazados. Y por último, jerarquizar los objetos de riesgo. Esta es una técnica que se estudia con respecto a el proceso de análisis y evaluación de riesgos en una empresa. La ventaja de esta metodología es que se confeccionan los mapas en base a los layouts de la empresa en general y se identifica en forma más práctica cuáles son los componentes. Y después el último objetivo es comunicar los resultados que se han obtenido en una empresa. En general, de acuerdo a las características está dividida en tres partes. La primera parte, vamos a ver cuál es la terminología general con respecto a un proceso industrial, lo que se presenta en general en una industria. Luego, a partir de esto, identificar qué es el accidente de trabajo, qué es un mapa de riesgo, y por último, hacer algún comentario sobre legislación nacional en general. ¿Cuál es la terminología que se estudia? Los riesgos en general. Primero, riesgo, que viene de la palabra inglesa hazard, se relaciona, bueno, como habíamos quedado, no voy a leer in extenso, simplemente de comentarios. Se relaciona a una o más condiciones de una variable con potencial para causar daños. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere fundamentalmente a que los daños pueden ser entendidos como lesiones a personas, a equipamientos e instalaciones, al medio ambiente, o puede estar relacionado a pérdida de material en el proceso o reducción de capacidad de producción. Entonces, en general, un riesgo, como ven ustedes, puede causar realmente una gran pérdida potencial, básicamente de pérdida de recursos en general, recursos materiales, físicos, tecnológicos, etc., pero también puede causar pérdida fundamentalmente de capacidad. El riesgo se define como una probabilidad de posibles daños dentro de un periodo específico de tiempo o números de ciclos operacionales. Es decir, se considera que estos riesgos están directamente relacionados a cuál es la probabilidad de que un accidente pueda generar un daño en general. Y esto se lo puede multiplicar para obtener un número que nos permita cuantificar
la potencialidad del riesgo considerando vidas de las personas o unidades operacionales. La seguridad se define como un compromiso acerca de una relativa protección de exposición al riesgo. Es el antónimo de peligro. En general, la seguridad es aquella que no ha de evitar el accidente, pero sí ha de contribuir a disminuir las consecuencias del accidente sobre la persona. Peligro es una exposición relativa a un riesgo que favorece a su materialización en daños. El riesgo puede estar presente, sin embargo, independientemente de las precauciones que se tomen, el riesgo dependerá de cuáles son las características de un peligro. Es decir, que basta que haya una relación de peligro, inmediatamente puede considerarse que el riesgo está latente y siempre ha de estar presente. Por ejemplo, ahí tenemos escrito eso, dice en el área de prueba de transformadores de alto voltaje se posee un riesgo inherente de electrocución. Una vez que ya esté con energía, hay un alto nivel de peligro si los transformadores estuvieran sin protección en medio de un área de trabajadores. El mismo riesgo estará presente cuando los transformadores estuvieran cerrados en un cubículo sobre el riesgo, entre tanto el peligro será mínimo para los trabajadores. Entonces, en general, tenemos una estación de transformadores y obviamente este ya tiene un riesgo potencial. Dependerá si este riesgo está o no, si los transformadores están o no en funcionamiento para que se incremente el nivel de peligro, obviamente. Definimos ahora lo que es daño. Y daño es la gravedad de pérdida humana, material, ambiental o financiera que puede haber en un proceso en general. Por ejemplo, un operador sin protección puede caer de una viga a 3 metros de altura y sufrir un daño físico, como ser una fractura de una pierna. Si la viga estuviese colocada a 90 metros de altura, con seguridad ya estaría muerto. El riesgo entonces es la posibilidad, es el peligro, la exposición de caída son los mismos. Entre tanto, la diferencia está apenas en la gravedad del daño. Por lo tanto, el daño es la gravedad, repitamos, de la pérdida que puede ocurrir en determinado. Otra definición que es un accidente, es un acontecimiento inesperado, un suceso fortuito, no planeado, que implica una alteración en el estado normal de las personas, de los elementos o funciones y repercusiones negativas. En general, por ejemplo, un accidente está relacionado a herramientas, piezas y otros materiales que pueden ser dejados en el piso y que pueden ocasionar precisamente algún incidente con las personas. Otra definición, la causa. Causa se considera al origen, que puede ser humano o material, que genera un evento catastrófico, por ejemplo, un accidente que genera una falla, que son resultantes de la materialización de un riesgo provocando los daños. Entonces, en general, hagamos una recapitulación hasta aquí. Primero, el peligro genera riesgos. La materialización del riesgo está en función directa a generar un accidente y se analiza cuáles fueron las causas que hacen que este riesgo se materialice generando el accidente. Ejemplo de una causa puede ser un motorista ebrio que genera choques.
Pérdida es el perjuicio sufrido por una organización sin garantía de ser cubierto por seguro o por otros medios. Ejemplo, mermas, desperdicios de materia prima, insumos, etc. Recordemos que no siempre nuestros procesos productivos están con algún tipo de seguro que permita resarcir las pérdidas que se tuvieron. Siniestro es el perjuicio sufrido por una organización con garantía de ser cubierto por seguro u otros medios. Entonces, la diferencia entre pérdida y siniestro es que el segundo sí tiene algún tipo de seguro que de alguna manera ha de resarcir la pérdida que se hubiera generado. Un incidente es cualquier evento o acto negativo con potencial para provocar daños, también llamado un cuasi accidente, situación de daños microscópicos. Ejemplo, un accidente por incendios. En todo el siglo XIX se registraron 12 grandes incendios que alcanzaron a 5.310 muertes. En el siglo XX, de enero de 1900 a abril de 1996, se registraron 118 grandes incendios, 11.800 muertos, de los cuales 2.000 ocurrieron en 2 años. En los primeros 40 años de nuestro siglo, de 1900 a 1939, hubo 17 grandes incendios, en los 40 años siguientes 69 grandes incendios. Entonces, imaginen ustedes cómo esto, obviamente, a medida que va generándose más tecnología, incrementa el riesgo de accidente en este caso y además, a mayor riesgo de accidente, obviamente, mayor opción de daños y de pérdidas en general. Los accidentes por explosiones, algo similar, no voy a leer ya todo, ustedes podrán echar una mirada, obviamente está relacionado directamente también a lo que acabamos de indicar, a mayor tecnología, mayor probabilidad de riesgo. Seguimos con ejemplos relacionados a diferentes tipos de accidentes con diferentes magnitudes. Lo mismo también se puede considerar accidentes por productos químicos, por ejemplo, este caso de la zona industrial de Mayagüez. Bien, hasta ahí las definiciones. Ahora nos toca ver qué es un... En general, en el Brasil, por ejemplo, la prevención de accidentes se ha realizado desde hace años, aproximadamente desde el año 70, que la industrialización resulta en el aumento del número de accidentes, lo que habíamos dicho, ¿no? A mayor cantidad o a mayor generación, avance tecnológico, obviamente mayor exposición para accidentes. En general, este proceso se mantiene, puesto que los riesgos en general hacen que la tecnología genere cada vez más accidentes, etc. Entonces, estos accidentes implican un problema crónico que además exige que se presenten soluciones innovadoras. En esta situación de persistencia de elevados índices de accidentes con grandes pérdidas humanas, es que surge como una remediación los mapas de riesgos. En general, ¿qué hace un mapa de riesgo? Un mapa de riesgo tiene como objetivo mostrar y mantener a todos los trabajadores en los diferentes niveles jerárquicos informados de los agentes de riesgo que pueden haber en un proceso, en una fábrica. El mapa de riesgos es un instrumento que compromete e involucra a trabajadores y también a los empresarios con la solución de problemas que interesa superar. ¿Qué ofrece? Una representación gráfica que ayuda a visualizar y ubicar en locales accesibles en el ambiente de trabajo para informar y orientar a todos los que allí actúan y de otros que eventualmente transitan por el local en cuanto a principales áreas de riesgo. ¿Cuál la importancia? Ayuda a crear una actitud más cautelosa por parte de los trabajadores, puesto que estos ya conocen cuáles son los lugares que generan mayor riesgo, mayor peligro, y ayuda para eliminar o por lo menos minimizar y controlar. ¿Cómo ayuda al empresario el mapa de riesgos? Las informaciones mapeadas son de gran interés, con vista a la mantención y al aumento de la competitividad, pero que puede estar perjudicada por la discontinuidad de la producción producida por los accidentes, pero también identifica
permite identificar cuáles son los puntos vulnerables en una empresa. ¿Qué tipo de modelo es un mapa de riesgos? Es un modelo participativo que puede ser un aliado del empresario y de los empleados para evitar accidentes, pues permite encontrar soluciones prácticas para eliminar, minimizar o controlar los riesgos en el ambiente de trabajo. ¿Qué ganan los trabajadores? Primero, protección de su vida, de su salud, de su capacidad profesional. Las empresas ganan reducción de pérdidas, de daños en equipos, maquinaria y desperdicios de materias primas. Y un país gana con la reducción de gastos desde el punto de vista de gastos de seguridad social y con el aumento de la productividad en la economía de un país. ¿Cada qué tiempo se debe realizar un mapa de riesgos? El mantenimiento debe ser hecho anualmente. Con ese reciclaje, cada vez más trabajadores aprenderán a poder identificar y registrar gráficamente los diferentes tipos de accidentes y riesgos que existan en un proceso. ¿Qué pasa con respecto a la legislación nacional? Poco o nada se tiene dentro de la legislación del trabajo. En lo que respecta a este tema, ustedes saben, la legislación única que habla de seguridad es la 16998, pero dentro de lo que es mapa de riesgo como tal, no tenemos legislación al respecto. Bien, juguemos un poco. Dice, identifique y analice. ¿Qué es un riesgo? ¿Qué es un peligro? ¿Qué son accidentes? ¿Qué son causas? ¿Qué son siniestros? ¿Qué son incidentes? ¿Qué son condiciones de seguridad? Hagamos el ustedes identifiquen, por ejemplo, qué clases de riesgos pueden existir en el lugar de trabajo en general. Un ejercicio. Responda usted cuáles son causas más comunes de accidentes. Complete el accidente trae perjuicios para el trabajador, ¿de qué tipo? Para la empresa, ¿de qué tipo? Para el país y la sociedad, ¿de qué tipo? ¿Cuál es la importancia de realizar un mapa de riesgos? ¿Quiénes deben elaborar el mapa de riesgos? ¿Qué se piensa de implementar en cada empresa el mapa de riesgos? Para tener una mnemotécnica, recordemos esta frase, D2. D de daños, E evaluación de necesidades, D decisiones, O de oportunidad, S de recursos. Mediante esta regla mnemotécnica nosotros deberíamos tener capacidad de poder identificar los riesgos con los daños asociados, luego evaluar las necesidades para tomar las decisiones y de esa manera mejorar la oportunidad de mantener nuestros recursos. Bien, hasta aquí esta primera parte de 3 con respecto a lo que son los mapas de riesgos.